La mayoría no está arruinada por falta de talento, sino por una costumbre que nadie admite: pedir permiso para existir. Así funciona la mente del que no avanza. Antes de tomar una decisión, busca aprobación. Antes de invertir, pregunta si está bien. Antes de cambiar de vida, consulta a personas que jamás han cambiado la suya. Y luego se sorprende de que el dinero nunca llegue. La verdad es simple: de nada, la vida no recompensa a quien espera, premia a quien toma. El dinero fluye hacia quienes actúan sin mendigar validación, hacia quienes entienden que el poder empieza cuando dejas de justificarte. No necesitas permiso para prosperar. Necesitas valentía para asumir el coste de mandar sobre tu camino. Todo aquel que rompe esta cadena deja de vivir a merced del miedo y empieza a traer oportunidades que el resto ni siquiera percibe. Porque el dinero no es un premio, es una consecuencia. La mayoría vive atrapada en una trampa tan silenciosa que jamás la cuestiona. La idea de que necesita permiso para prosperar. Y no lo dicen en voz alta, claro. Nadie admite abiertamente que está esperando que otro le valide sus decisiones. Pero lo ves en cada gesto. Lo ves en cómo dudan antes de moverse, en cómo buscan aprobación antes de arriesgar, en cómo posponen oportunidades porque no es el momento. Las personas no están bloqueadas por falta de inteligencia, están encadenadas por la costumbre de pedir permiso. Es una programación que se instala en la infancia y luego madura hasta convertirse en obediencia adulta. La obediencia perfecta es la que crees que eliges. Lo más curioso es que esta mentalidad no solo afecta la forma en que actúas, sino la forma en que la vida responde a ti. La vida es un terreno de juego que se mueve en función de tu actitud. Cuando tú dudas, ella te devuelve incertidumbre. Cuando tú pides permiso, ella te envía obstáculos. Cuando tú bajas la cabeza, ella encuentra nuevas formas de recordarte que no estás liderando nada. Por eso tanta gente siente que el dinero se aleja cada vez que lo intenta. No es mala suerte, no es injusticia. Es la consecuencia natural de transmitir debilidad al entorno. El dinero, las oportunidades y el poder se sienten atraídos por quien demuestra dominio, no por quien implora. Imagina esto: dos personas caminan por la misma calle, el mismo día, con las mismas circunstancias. Una avanza sin pedir permiso. Interpreta cada situación como un escenario para actuar, para crear, para tomar. La otra analiza, espera, calcula cómo encajar, cómo no molestar, cómo hacer lo correcto, según lo que dirían los demás. Una obtiene oportunidades porque las provoca. La otra solo obtiene migajas porque espera que alguien se las ofrezca. No es azar, es actitud. Y aquí viene el punto que nadie quiere escuchar. Pedir permiso no solo te frena, te convierte en alguien fácilmente controlable. Cuando una mente necesita aprobación para moverse, se vuelve predecible, moldeable, dócil. Y el mundo. Un mundo guiado por intereses, por competencia, por supervivencia psicológica, siempre favorece al que actúa sin depender de juicios externos. Los líderes no preguntan si está bien liderar. Los visionarios no consultan si pueden crear. Los ambiciosos no piden permiso para romper la rutina que los ahoga. El permiso solo lo pide quien se percibe como inferior. Sé honesto contigo. ¿Cuántas decisiones importantes has retrasado por miedo a lo que pensarán? ¿Cuántas veces has sentido la idea correcta vibrando dentro de ti, pero la apagaste porque necesitabas que alguien a tu alrededor te diera el visto bueno? ¿Cuántas oportunidades han muerto simplemente porque esperaste más de lo necesario? Esa espera tiene un precio, y el precio es siempre el mismo: dinero perdido, tiempo desperdiciado, potencial enterrado. Hay una verdad que duele pero libera. Nadie te va a dar permiso para ser rico. Nadie te lo va a ofrecer porque la mayoría de personas ni siquiera se sienten autorizadas para prosperar ellas mismas. ¿Cómo alguien que vive con miedo va a validarte para que tú vivas sin él? Por eso tanta gente se rodea de consejeros que jamás han logrado nada. Consultan su vida financiera con personas que no tienen control financiero. Buscan aprobación emocional en quienes lo único que conocen es conformismo. Esperan permiso de quienes jamás se lo dieron a sí mismos. Es absurdo, pero es lo que la mayoría hace. Y aquí es donde todo empieza a romperse, cuando entiendes que pedir permiso es una forma de visualizar tu propia vida como algo pequeño, como si no merecieras tomar decisiones grandes, como si cada paso tuviera que ser aprobado por un jurado invisible. Pero el dinero no aparece en calles llenas de dudas. El dinero es atraído por quienes irradian claridad, determinación, intención. La vida te observa, no a través de misticismo, sino a través de causa y efecto. Si tú no tomas la iniciativa, otras personas la tomarán por ti.
Y cuando otros deciden por ti, tú trabajas para sus metas, no para las tuyas. Por eso existen dos tipos de personas, los que generan dinero y los que lo persiguen. Los que generan aprendieron a moverse sin pedir permiso. Los que persiguen siguen esperando la señal perfecta, el momento adecuado, la aprobación del mentor equivocado, el sí de alguien que no tiene nada que ofrecer. Generar dinero requiere una fuerza interna que no pide validación. Perseguir dinero nace de la inseguridad. Y la pregunta clave es, ¿por qué necesitamos permiso? ¿De dónde sale esa necesidad? Sale de un entorno que te enseñó a dudar de ti. Sistemas educativos que premian obediencia, familias que imponen miedo disfrazado de prudencia, entornos sociales que penalizan al diferente. Te entrenaron para pedir permiso porque eso te mantiene controlable. Y si estás controlado, no representas ninguna amenaza ni para el sistema, ni para quienes están debajo, ni para quienes están arriba. Pedir permiso es la colonia mental perfecta, pero llega un punto en el que, si quieres prosperar, tienes que romper esa estructura. Y romperla no significa volverte impulsivo o irresponsable. No se trata de actuar sin pensar. Se trata de pensar sin pedir autorización. Se trata de decidir por ti. Se trata de que tus pasos respondan a tu análisis, no a la aprobación de otros. El permiso que buscas fuera se construye dentro. La autonomía financiera empieza cuando recuperas tu autonomía mental. Una persona que deja de pedir permiso se vuelve extrañamente poderosa a ojos del mundo. Su presencia cambia, sus decisiones se vuelven más rápidas, su progreso más evidente. Y no es magia, es foco. Cuando no estás pendiente de la aprobación externa, tu energía deja de fragmentarse. Ya no gastas tu fuerza en calmar inseguridades ajenas. Ya no negocias tus planes con quien no tiene ambición. Ya no permites que opiniones sin valor interrumpan tus proyectos. Ese silencio mental y ese espacio sin permiso es donde nace la claridad. Y con claridad, la vida responde con oportunidades. Porque la vida, igual que el dinero, no se acerca a quien transmite debilidad. Se acerca a quien demuestra capacidad de sostener responsabilidad. ¿Quién va a manejar más dinero? ¿Una mente que actúa con miedo o una que actúa con intención? El universo financiero no reparte recompensas por simpatía, reparte consecuencias por conducta. Tu patrimonio crece cuando tu conducta refleja autoridad sobre tu camino. Y aquí viene lo más importante de todo. Dejar de pedir permiso no significa cortar vínculos, significa cortar dependencias. Significa que escuchas, pero no obedeces ciegamente, que analizas, pero no te bloqueas, que tomas consejos, pero no entregas tu dirección. Es la diferencia entre recibir sugerencias y delegar tu destino. Una mente independiente escucha todo y decide sola. Cuando tú dejas de pedir permiso, tu relación con el dinero cambia por completo. Dejas de verlo como algo que llega de fuera y empiezas a verlo como algo que responde en tus decisiones. Ya no lo buscas desesperadamente, lo provocas. No lo persigues, lo atraes. No lo ruegas, lo generas. Porque el permiso es la barrera final entre tú y la acción. Y cuando desaparece, lo que empieza a moverse es tu vida entera. Romper esta dinámica tiene efectos inmediatos, mejores oportunidades, decisiones más rápidas, una inteligencia financiera más despierta y, sobre todo, una autoestima que ya no necesita ser aprobada. El dinero se siente atraído por quienes parecen capaces de gestionar más, por quienes demuestran iniciativa, por quienes no preguntan puedo, sino cómo lo hago. La vida funciona igual, es un espejo. Si tú actúas como dueño, te responde con caminos de dueño. Pero si tú actúas como alguien que necesita permiso, la vida te colocará en lugares donde tengas que pedirlo siempre, no por crueldad, sino por coherencia. Lo que eres por dentro se manifiesta afuera, y lo que proyectas determina lo que recibes. Así que antes de pensar en riqueza, piensa en esto. ¿A quién le estás pidiendo permiso para prosperar? ¿A quién estás entregando tu poder mental, tu energía, tu tiempo? ¿Quién está decidiendo por ti cuando tú callas? El día que respondas esas preguntas sin miedo es el día que empieza tu libertad. Y la libertad es el terreno natural del dinero. Hay un momento en la vida de toda persona ambiciosa en el que la realidad se parte en dos. Antes de asumir el mando de tu destino. Y después. Antes todo se mueve lento, denso, lleno de dudas, como si caminaras con cadenas invisibles. Después todo avanza de forma casi agresiva. Decisiones que antes parecían imposibles empiezan a fluir. Oportunidades que antes ignorabas se vuelven obvias. Caminos que parecían bloqueados empiezan a abrirse. ¿Qué cambió? Que dejaste de pedir permiso. Ese gesto tan pequeño en apariencia transforma todo tu sistema mental. Es como retirar una barrera eléctrica que llevaba años drenando tu energía. A partir de ahí, tu vida deja de funcionar en modo esperar y empieza a funcionar en modo provocar.
porque pedir permiso no es solo un acto, es una postura interna, una forma de interpretar el mundo. Cuando pides permiso, te estás colocando debajo de algo o alguien. Te estás rebajando psicológicamente, aunque no lo notes. Es un mensaje subliminal que lanzas al entorno. Mi decisión no vale por sí misma, y el entorno responde en consecuencia. Las personas te ven como alguien que necesita guía. Los jefes te tratan como alguien que no toma iniciativa. Las oportunidades te esquivan porque intuyen que no tienes la determinación para sostenerlas. Incluso el dinero, que sigue patrones muy predecibles, se aleja de quienes proyectan necesidad de validación. El dinero tiende a acumularse donde percibe fuerza, liderazgo, dirección, y tiende a ausentarse donde percibe dependencia. Aquí es donde muchos se engañan. Creen que su falta de resultados proviene de la falta de oportunidades, pero en realidad proviene de la falta de autoridad interna. La oportunidad no te evita porque seas débil, te evita porque no sabe en qué manos va a caer. ¿Por qué debería acercarse a alguien que consultará cada paso con personas que no tienen nada que aportar? ¿Por qué debería quedarse con quien dudará constantemente de sus propias decisiones? La oportunidad se queda con los decididos, no con los temerosos. Para entender por qué dejar de pedir permiso es tan crucial, hace falta ver cómo opera la mente humana en lo más profundo. Las personas no actúan según su potencial, sino según su autoconcepto, la imagen que tienen de sí mismas. Esa imagen es un filtro invisible que determina qué decisiones les parecen posibles, cuáles les parecen peligrosas, cuáles les parecen correctas y cuáles irresponsables. Cuando pides permiso, refuerzas un autoconcepto débil: yo no puedo solo, necesito aprobación, mi criterio no basta. Y ese autoconcepto, con el tiempo, te convierte en alguien que ve la vida desde abajo, alguien que se siente invitado, no protagonista. Pero cuando decides que no vas a pedir permiso, tu autoconcepto cambia automáticamente. Empiezas a verte como alguien que puede sostener decisiones grandes, como alguien capaz de asumir consecuencias, como alguien que dirige, no que arrastra. Ese cambio interno, silencioso pero inmenso, hace que empieces a moverte con otra energía, y esa energía se nota, se percibe, se proyecta. Las personas lo sienten sin que digas una palabra. La vida responde de inmediato, como si hubiera estado esperando ese permiso interno para poder abrirte caminos. Dejar de pedir permiso no significa actuar de forma irresponsable. Significa actuar desde la soberanía, desde la conciencia de que tú eres el único responsable de tus resultados, que tú decides qué riesgo vale la pena y cuál no, que tú eliges quién entra en tu vida, quién sale y qué impacto tendrá cada movimiento. Cuando dejas de pedir permiso, entiendes algo que la mayoría jamás comprenderá: que el error es parte del progreso, que fallar por tu decisión es 1000 veces mejor que acertar por seguir órdenes, y que la independencia mental vale más que cualquier crítica que puedas recibir. Mira cómo se comporta la gente promedio. Cuando tiene una idea que podría mejorar su vida, antes de actuar, la someten a juicio social. Piden opinión a 10 personas que no entienden nada del tema. Preguntan a familiares que viven en el mismo estancamiento del que quieren escapar. Se exponen a la envidia camuflada de quienes jamás hicieron nada valioso. Y luego, cuando esas voces externas les contagian sus miedos, abandonan la idea. No porque fuera mala, sino porque no encontraron permiso suficiente para sentirse seguros. Pero la seguridad no se encuentra fuera, la seguridad se teje dentro. El hábito de pedir permiso te hace débil, pero lo peor es que te hace lento. En un mundo donde la velocidad lo es todo, ser lento es perder. Las oportunidades no esperan, las ideas no duran eternamente. Los momentos clave aparecen una vez y desaparecen para siempre. Las personas que prosperan no son las más inteligentes, ni las más talentosas, son las que actúan rápido. Las que no necesitan consultar su vida con quien no va a vivir sus consecuencias. Las que entienden que tomar decisiones imperfectas es mejor que no tomar ninguna. La velocidad es un signo de autoridad interna, y cuando dejas de pedir permiso, te vuelves rápido, porque ya no estás negociando tus pasos con nadie. El permiso es una forma de retraso emocional disfrazado de prudencia. Y lo curioso es que quienes más piden permiso suelen ser quienes más miedo tienen a perder. Pero lo que no entienden es que perder tiempo es mucho peor que perder dinero. El dinero se recupera, el tiempo no. Cada minuto que pasas esperando aprobación ajena es un minuto que no estás invirtiendo en construir tu vida. Y la vida recompensa al constructor, no al que mira desde la barrera. En este punto aparece una verdad incómoda. La mayoría le tiene más miedo al juicio que al fracaso. No actúan porque temen quedar mal, decepcionar, romper expectativas. Pero esas expectativas vienen de personas que ni siquiera han logrado aquello que tú quieres lograr.
¿Qué sentido tiene pedir permiso a quien nunca tuvo el valor de dejar de pedirlo? ¿Por qué darle autoridad a quienes no tienen resultados? Esto es una trampa emocional que destruye generaciones enteras. Obedecer criterios ajenos que no llevan a ninguna parte. Para liberarte de esta trampa, necesitas una mentalidad depuradora. Una mentalidad que no teme renunciar a opiniones inútiles, que no teme sentir incomodidad, que se atreve a ser diferente. Ser diferente tiene un precio, sí, pero ser igual tiene un coste mucho mayor, la mediocridad perpetua. Si lo que buscas es dinero, crecimiento, libertad y poder, no puedes seguir operando con la mentalidad de quien necesita permiso para pensar. La autonomía no es un lujo, es un requisito. Cuando dejas de pedir permiso, empiezas a tener un tipo de valentía que no necesita dramatismos. Una valentía silenciosa, estratégica. Esa valentía te permite avanzar donde otros se detienen, insistir donde otros renuncian, elegir caminos que otros consideran demasiado arriesgados. Y es precisamente por eso que recibes oportunidades que ellos jamás verán. Ellos esperan, tú decides, ellos piden permiso. Tú provocas resultados. La sociedad siempre favorecerá al que toma decisiones. Las empresas promocionan a quien actúa. Los mercados recompensan a quien se expone. Los clientes confían en quien transmite seguridad. Los líderes naturales, aquellos que aparecen en cualquier grupo sin necesidad de ser nombrados, son personas que no preguntan si está permitido liderar. Simplemente lideran. Y tarde o temprano, el entorno les reconoce esa autoridad, porque nadie puede ignorar a quien se mueve con determinación. Dejar de pedir permiso también significa algo más profundo. Cortar con el miedo de ser criticado. La crítica no es un enemigo, la crítica es un indicador de poder. Nadie critica al irrelevante, nadie cuestiona al que no hace nada. Solo reciben críticas quienes incomodan, y quien incomoda, domina. Si te atreves a actuar sin pedir permiso, prepárate para incomodar. Prepárate para miradas escépticas, para comentarios pasivo-agresivos, para silencios incómodos. Son señales de que vas en la dirección correcta. Son los síntomas de que tu vida empieza a tener peso. Si quieres dinero, debes estar dispuesto a soportar ese peso. La vida te da dinero cuando dejas de pedir permiso, porque en ese momento empiezas a operar desde tu potencial real, no desde tus miedos. El permiso es un filtro que recorta tu inteligencia, tu creatividad, tu ambición. Cuando desaparece, tu mente funciona con más nitidez. Piensas mejor, decides mejor, ejecutas mejor. Y el dinero es, en esencia, una consecuencia de ejecutar bien. La gente cree que la riqueza se basa en suerte o contactos, pero la riqueza se basa en decisiones sólidas ejecutadas con consistencia. Y eso solo es posible cuando eres dueño de tu acción, no esclavo de tu inseguridad. Pedir permiso te mantiene pequeño, dejar de pedirlo te obliga a crecer. No hay término medio. Cuando rompes esa barrera, empiezas a actuar como alguien que espera ganar, no como alguien que espera que le digan si puede intentarlo. Ese cambio de identidad lo cambia todo. Tu lenguaje, tu presencia, tu energía, tus hábitos, tu relación con el riesgo, tu relación con la recompensa. Y el mundo responde a esa identidad con nuevas oportunidades. La vida, igual que el dinero, gravita hacia la fuerza. Y tú te vuelves fuerte cuando decides sin pedir permiso. La clave no es dejar de pedir permiso una vez, es convertirlo en un estilo de vida. Es reprogramar tu mente para que la aprobación ajena no pese. Para que tus decisiones surjan desde la convicción, no desde el miedo. Para que asumas que, si fallas, el fallo es tuyo, y si triunfas, el triunfo también lo es. Esta actitud, sostenida en el tiempo, te transforma en una persona que no solo atrae dinero, sino que lo retiene, lo multiplica y lo usa para hundir su libertad. Eso es poder real. Hay una verdad que casi nadie quiere mirar de frente cuando sigues pidiendo permiso para actuar. No solo estás renunciando a tus decisiones, estás renunciando también a tu destino. No exagero. Cada vez que buscas validación antes de moverte, estás entrenando a tu mente para interpretar la vida como algo ajeno a ti, como si fueras un invitado temporal tratando de no estorbar. Y una persona que se percibe a sí misma como invitada, jamás genera riqueza. La riqueza la construyen quienes se sienten dueños del espacio que pisan, dueños de su tiempo, dueños de sus actos, dueños incluso de sus consecuencias. Aquí empieza el punto crucial. Dejar de pedir permiso te convierte en alguien que asume riesgos. Y la mayoría tiene una relación equivocada con la palabra riesgo. Piensan que riesgo significa peligro, pero en realidad riesgo significa territorio donde pocos se atreven a caminar. En ese territorio es donde están las mejores oportunidades, los ingresos más altos, los proyectos más ambiciosos, los cambios más potentes.
pero ahí nadie te va a llevar de la mano. Ese territorio se conquista, no se negocia. La persona que pide permiso constantemente lo hace porque quiere protección. Pretende que alguien le garantice que nada saldrá mal, que todo tendrá sentido, que no se equivocará. Pero la protección es una ilusión, y cuanto más la buscas, más débil te vuelves, porque lo que te protege no es el permiso de otro, es tu capacidad de resolver cuando algo sale mal. Es tu habilidad de adaptarte, recomponer, ajustarte, insistir. Eso es lo que te garantiza resultados, no la aprobación ajena. Cuando dejas de pedir permiso, este músculo interno empieza a crecer. Empiezas a depender de tu criterio, no del criterio de otros. Eso te obliga a pensar más, a analizar más, a observar más, a afinar tu intuición, a comprender el mundo con una precisión que antes no necesitabas. Y es en ese proceso de fortalecimiento donde nace tu verdadero poder. Un poder que no se puede comprar, no se puede enseñar, no se puede simular. Es el poder que se siente, el que el entorno detecta sin que abras la boca. Porque una persona que toma decisiones sin pedir permiso tiene una energía distinta, camina diferente, habla con otro peso, mira con más firmeza, no porque sea arrogante, sino porque está acostumbrada a sostener las consecuencias de lo que hace. Esa costumbre crea una presencia difícil de ignorar. Y el mundo, un mundo lleno de gente que teme equivocarse, reconoce de inmediato a quien tiene esa presencia. Esa presencia abre puertas que la fuerza bruta no puede abrir. Esa presencia genera oportunidades sin tener que suplicarlas. Esa presencia atrae incluso a personas que podrían ayudarte a multiplicar lo que ya estás construyendo. Hay una diferencia esencial entre los que triunfan y los que giran en círculos eternamente. Los primeros no se paralizan por el miedo, los segundos sí, y la parálisis viene del permiso. Siempre. Quien espera permiso se detiene en el primer obstáculo. Analiza demasiado, siente demasiado, duda demasiado. Y la vida, mientras ellos piensan qué hacer, ya ha avanzado 10 pasos. Por eso la gente vive frustrada. No porque no tengan talento, sino porque viven retrasados 4 decisiones. Ahora observa a los que avanzan rápido. Tienen una característica que incomoda profundamente a los inseguros. Toman decisiones antes de sentirse preparados. Y eso es algo que casi nadie entiende. No tomas decisiones cuando estás listo. Te vuelves listo gracias a las decisiones que tomas. La experiencia se construye actuando, no analizando. Por eso los que no piden permiso progresan aceleradamente, porque cada acción les enseña algo. Cada error los afila, cada riesgo los fortalece. Su curva de aprendizaje es 10 veces más rápida que la del que necesita permiso. Mientras unos buscan garantías, otros construyen fortalezas internas. Pedir permiso, en cambio, te encierra en una cárcel mental, una cárcel que parece amable, pero es destructiva. La cárcel del no vayas tan rápido, del piénsalo bien, del no es buen momento, del qué va a decir la gente. Ese tipo de frases matan más proyectos que cualquier crisis económica. Son frases que vienen disfrazadas de prudencia, pero están llenas de miedo disfrazado. Un miedo que no es tuyo, es heredado. Heredado de personas que tampoco se atrevieron a vivir como querían. Cuando rompes esa cadena, algo cambia de forma irreversible. Entiendes que la única aprobación que necesitas es la tuya. Esta idea, aunque suene simple, es una de las más poderosas que existen. Porque cuando tu aprobación interna pesa más que cualquier opinión externa, te vuelves imparable. Ya no te frena la crítica, ya no te distrae el ruido, ya no te afecta la envidia. Tu brújula deja de girar hacia expectativas ajenas y empieza a apuntar únicamente hacia tus objetivos. Aquí entra otro factor vital, la responsabilidad. Una persona que deja de pedir permiso se vuelve responsable de todo lo que hace. Y la responsabilidad, bien entendida, no es una carga, es una herramienta extraordinaria. Te obliga a mejorar, a observar tus fallos con sinceridad, a corregir con precisión quirúrgica. Mientras los que dependen del permiso culpan al entorno, tú afinas tu mente, tus hábitos, tus decisiones. Esa capacidad de automejora constante te convierte en alguien extremadamente valioso en cualquier entorno. La responsabilidad es la llave del respeto, y el respeto es la base del liderazgo. Cuando tú no pides permiso, generas un tipo de confianza en ti que no se tambalea, una confianza que nace de haber sobrevivido a tus decisiones, que nace de haber cargado con tus errores sin derrumbarte, que nace de haber probado, fallado, analizado y vuelto a intentarlo. Esa confianza es magnética. Y el dinero, igual que las personas, se siente atraído por lo magnético.
No por lo perfecto, no por lo infalible, no por lo brillante, por lo firme. El dinero sigue la firmeza. La firmeza nace del carácter, no del permiso. Ahora vamos a un nivel aún más profundo. La psicología del poder. El que pide permiso se posiciona automáticamente como subordinado, incluso cuando no lo dice. Incluso cuando lo dice con educación. Psicológicamente pedir permiso te coloca por debajo en jerarquía. Y lo más interesante es que el cerebro de los demás responde de inmediato a esa posición. Te ven como alguien de nivel inferior. Te tratan como alguien de nivel inferior. Te escuchan como alguien de nivel inferior. Esto no es maldad, es biología. Es comportamiento humano. La jerarquía se crea por señales, no por palabras. Cuando dejas de pedir permiso, envías una señal completamente distinta. Soy responsable de mí. Y esa frase, traducida al subconsciente, significa autoridad. La autoridad no necesita gritar. No necesita imponer. No necesita intimidar. La autoridad se reconoce por cómo actúas. Y cuando no pides permiso, actúas como alguien que sabe que tiene derecho a moverse en el mundo. Ese derecho implícito es una de las fuerzas más influyentes de la psicología social. Las personas lo sienten. Algunas te respetarán, otras te envidiarán, pero nadie será indiferente. Hay un punto clave que diferencia por completo esta parte 3 de las anteriores. Aquí no solo estamos hablando de dejar de pedir permiso para avanzar, sino del impacto que tiene eso en tu identidad, porque tu identidad determina tu destino financiero. Si te ves a ti mismo como alguien que necesita guía constante, tus decisiones serán pequeñas, tus ingresos serán pequeños, tus oportunidades serán pequeñas, tu visión será pequeña. Pero si te ves a ti mismo como alguien que puede sostener decisiones grandes, tu mente empieza a operar a otra escala. Tus metas cambian, tus hábitos cambian, tu nivel de exigencia cambia, tu expectativa de vida cambia, tu capacidad de recibir dinero cambia. La vida no te da lo que quieres, te da lo que eres capaz de sostener. Y si sigues pidiendo permiso para cada paso, le estás enviando a la vida un mensaje clarísimo. No soy capaz de sostener más. Por eso no llega más. No porque la vida sea injusta, sino porque tú todavía no te has convertido en alguien que pueda recibir lo que dice desear. El permiso te mantiene pequeño. La autodirección te expande. Mira a cualquiera que admire riqueza, no a los que heredaron, sino a los que la construyeron. Ninguno pidió permiso. Ninguno esperó la aprobación colectiva. Ninguno se frenó porque alguien dudó. Imagina si hubieran esperado que el mundo estuviera listo para aceptarlos. Nunca habría pasado nada. Las personas que cambian su destino no esperan un momento perfecto. Crean el momento. Y lo crean gracias a una decisión implacable. Voy a moverme con o sin permiso. Aquí entra otra capa. Dejar de pedir permiso te vuelve peligroso. No peligroso en el sentido destructivo, sino peligroso para el sistema que se beneficia de tu obediencia. Una mente obediente es fácil de predecir. Una mente independiente no lo es. La imprevisibilidad es poder. Una persona impredecible desestabiliza a quienes buscan controlarla, descoloca a quienes la subestiman, incomoda a quienes desean manipularla. ¿Esa incomodidad es buena señal? Significa que ya no estás en posición de ser manejado. Significa que empezaste a generar una fuerza propia. Y cuando generas fuerza propia, empiezas a atraer circunstancias que coinciden con esa fuerza. Es aquí cuando la vida empieza a darte dinero. Pero no es magia, no es ley de atracción, no es misticismo, es matemática psicológica. Cuando eres fuerte, ves oportunidades que otros no ven. Te posicionas en lugares donde otros no se atreven. Das pasos que otros no considerarían. Dices que sí a lo que otros temen. Dices que no a lo que otros aceptan. Tu criterio se vuelve tu activo principal. Si esta parte 3 pudiera resumirse en una frase, sería esta. Dejar de pedir permiso no solo cambia tus decisiones, cambia quién eres. Y cuando cambia quién eres, cambia lo que recibes. El dinero es un espejo, refleja tu identidad. Si tu identidad es de permiso, recibes límites. Si tu identidad es de mando, recibes posibilidades. Y esas posibilidades, cuando se sostienen con disciplina, se convierten en ingresos, crecimiento, expansión, libertad. La vida solo te entrega aquello que tú puedes sostener sin romperte. Y cuando tú dejas de pedir permiso, te conviertes en alguien capaz de sostener más. Hay un punto al que solo llegan quienes han dejado atrás por completo el hábito de pedir permiso. El punto en el que empiezas a moverte por la vida como si tu existencia fuera una declaración. Una declaración silenciosa, pero contundente. Una declaración que no necesita explicaciones, ni justificaciones, ni el beneplácito de nadie. Ese nivel de autonomía no se alcanza solo tomando decisiones. Se alcanza construyendo una identidad que no tiembla.
Una identidad que no dudas en defender. Una identidad que se reconoce a sí misma como la única autoridad sobre su camino. Y este nivel, el nivel en el que ya no buscas aprobación de ninguna forma, produce un fenómeno psicológico brutal. Tu valor percibido aumenta. No porque valgas más de golpe, sino porque finalmente te permites mostrar lo que siempre valiste, sin esconderlo detrás del miedo. Cuando dejas de pedir permiso, tu presencia cambia de frecuencia. Literalmente. Dejas de emitir señales de duda, de inseguridad, de por favor, dime que está bien. Empiezas a emitir señales de liderazgo, determinación, ambición, claridad. Y esas señales son irresistibles para el mundo profesional, social y financiero. Las personas no saben explicarlo, pero lo sienten. Hay algo en ti que ya no está negociando su lugar. Y esa certeza atrae oportunidades con la misma fuerza con la que antes las alejabas. Aquí es donde muchos descubren algo incómodo. Cuando dejas de pedir permiso, ya no encajas en ciertos círculos. Y está bien. De hecho, es necesario, porque gran parte de tus bloqueos provienen precisamente de los círculos, donde sí encajabas, lugares donde se celebra la prudencia disfrazada de miedo, la conformidad disfrazada de sensatez y la mediocridad disfrazada de estabilidad. Cuando alguien empieza a moverse sin pedir permiso, esos círculos sienten una amenaza silenciosa. No lo dicen, pero lo transmiten. ¿Quién te crees que eres para actuar así? Ese así significa sin miedo. Y la gente temerosa siempre cuestiona a los valientes porque su sola existencia evidencia su cobardía. Aquí nace la primera verdad de esta parte 4. Dejar de pedir permiso no solo te transforma a ti, transforma tu entorno. Y no todos lo soportarán. La mayoría te percibirá de dos maneras, como una inspiración que los desafía o como un recordatorio que los incomoda. Las personas que están listas para crecer a tu ritmo se acercarán a ti, querrán aprender, escuchar, colaborar. Pero aquellas que han construido toda su vida alrededor del miedo, del permiso, de la validación, te verán como una amenaza a su estabilidad emocional. No porque les hagas daño, sino porque les evidencias lo que no se atreven a hacer. Y es aquí donde empieza la verdadera expansión, cuando ya no buscas permiso, ya no buscas pertenecer. No porque seas arrogante, sino porque ya no estás dispuesto a disminuirte para ser aceptado. Ese acto, no reducirte, es uno de los movimientos más poderosos que una persona puede hacer en su vida, especialmente en términos de dinero. Muchos creen que el dinero llega por conocimiento técnico, por estudios, por suerte, por networking. Sí, estos factores importan, pero hay algo que importa 10 veces más. Tu capacidad de sostener tu grandeza sin pedir disculpas. La grandeza no se hereda, se asume. Y cuando la asumes, el mundo financiero empieza a tratarte distinto. Aparecen clientes que antes no te veían, inversiones que antes no considerabas, proyectos que antes te parecían demasiado grandes, ingresos que antes te parecían irreales. ¿Por qué? Porque tu identidad cambió, y el dinero perseguirá siempre la identidad más fuerte, no la más preparada. Aquí entra en juego un concepto del que casi nadie habla, el permiso interno. Este es el permiso más difícil de conquistar, porque puedes dejar de pedir permiso a los demás, pero si internamente sigues necesitando que algo o alguien valide tu ambición, no avanzas. El permiso interno es la autorización silenciosa que te das a ti mismo para ocupar más espacio, para ganar más, para querer más, para aspirar más. Muchos fracasan no porque pidan permiso afuera, sino porque interiormente no se lo conceden. Se comportan como si buscar riqueza fuera algo culpable, como si prosperar fuera algo que necesita ser excusado, como si pedir más de la vida fuera un acto de soberbia y no de coherencia. Esta mentalidad destructiva nace de años de condicionamiento, mensajes sociales, culturales, familiares, religiosos, que te enseñan a limitar tu apetito, a encoger tus ambiciones, a sentir vergüenza por querer lo que te corresponde. Por eso aquí, en esta parte 4, llegamos al núcleo de todo. La verdadera cárcel nunca fue externa, siempre fue interna. Si tú no te das permiso a ti mismo para pensar en grande, nadie puede dártelo. Si tú no te das permiso para ganar más, nadie podrá sostener por ti ese nivel. Si tú no te das permiso para liderarte, el mundo te impondrá líderes sobre ti. Si tú no te das permiso para romper tu techo, vivirás protegido, pero pequeño. Ese permiso interno es la decisión más radical que una persona puede tomar. Es el inicio del crecimiento real. Es el punto donde ya no hay vuelta atrás, porque cuando te autorizas a ti mismo, ya no aceptas migajas, ya no aceptas excusas.
Ya no aceptas límites artificiales. Ya no aceptas vivir la vida como un invitado. Empiezas a vivirla como anfitrión. Y cuando tú te conviertes en anfitrión de tu propia vida, tu mentalidad cambia a un modo que pocos conocen. Modo elección. La mayoría vive en modo reacción. Reaccionan a lo que le ocurre. Reaccionan a lo que permiten. Reaccionan a lo que aceptan. En cambio, una mente en modo elección no espera condiciones perfectas. Las crea. No se ajusta a las circunstancias. Las transforma. No depende del contexto. Lo dirige. Aquí es donde aparece el poder más peligroso de todos. Cuando dejas de pedir permiso, te vuelves capaz de incomodar al sistema. El sistema, ya sea laboral, educativo, familiar o social, necesita personas obedientes para mantenerse estable. Personas que sigan instrucciones, que no cuestionen, que acepten su lugar. Ahora bien, cuando tú dejas de pedir permiso, ese sistema ya no puede colocarte donde quiere, no puede moldearte, no puede dictarte. Eres demasiado independiente para ser absorbido. Este tipo de mentalidad es la que suele generar líderes, empresarios, creadores, innovadores, personas que sin pedir permiso cambian industrias enteras, no porque fueran mejores desde el inicio, sino porque se atrevieron a pensar sin límites ajenos. Aquí viene otro nivel de esta transformación. Dejar de pedir permiso te vuelve capaz de soportar la soledad del crecimiento. Y esta soledad no es castigo, es filtro. Es la separación entre tú y la mentalidad colectiva que te mantenía pequeño. El camino del que deja de pedir permiso está, por definición, poco concurrido. La mayoría no lo elige porque exige responsabilidad total, y la responsabilidad total da vértigo. La libertad también, pero quien soporta esa soledad descubre que es pasajera. Pronto aparecen otras personas que piensan igual, personas que ya no buscan aprobación, personas que ya no negocian su valor, personas que ya no piden permiso. Este nuevo entorno se convierte en tu ecosistema natural, y este ecosistema es donde surgen grandes alianzas, negocios, proyectos, oportunidades, redes de apoyo real, porque la gente que no pide permiso crea más que la gente que lo espera. Y quienes crean se reconocen entre sí. Aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de esta parte 4. Cuando tú dejas de pedir permiso, la vida deja de ponerte pruebas y empieza a ponerte puertas, porque ya no estás en modo novato. Ya no estás demostrando que a ver si puedes. Ahora estás demostrando que por supuesto que puedes. Y la vida responde a esa energía con caminos que antes estaban ocultos. Caminos que solo se abren para quienes ya tomaron la decisión de ser dueños de sí mismos. A partir de este punto, la relación entre tú y el dinero se vuelve diferente. El dinero deja de ser una meta lejana y se convierte en una herramienta natural de tu identidad. Lo manejas con más calma, con más inteligencia, con más perspectiva, porque ya no actúas desde el miedo a equivocarte, actúas desde la visión de quien sabe hacia dónde va. Dejar de pedir permiso es el punto donde la mentalidad de escasez muere por completo, porque la escasez es una consecuencia directa de la pasividad. El que pide permiso siempre cree que no hay suficiente, que si se equivoca, pierde lo poco que tiene, que si avanza, podría quedarse sin nada, pero el que no pide permiso, opera desde otro paradigma a abundancia como consecuencia de acción, no como deseo. La abundancia no es un concepto espiritual, es un hábito práctico, es la capacidad de generar resultados sin depender de validaciones externas, es la habilidad de moverte incluso cuando otros se paralizan, es la convicción de que, pase lo que pase, tú sabrás crear lo que necesites. Esa convicción solo nace cuando ya no pides permiso, porque solo entonces sabes de lo que eres capaz. Y llegamos a una de las conclusiones más poderosas de todo este guión. La vida nunca te negó el dinero. Eras tú quien no se daba permiso para recibirlo. El permiso que buscabas fuera nunca te lo iban a dar. No porque no quisieran, sino porque no les corresponde. Te corresponde a ti. Siempre te correspondió a ti. Cuando dejas de pedir permiso, la vida cambia su tono contigo. Ya no te trata como a un aprendiz. Te trata como a un igual. Como a un jugador que ya entendió las reglas. Como a alguien listo para sostener niveles más altos de riqueza, responsabilidad y libertad. Ese es el verdadero punto de inflexión. Hay un punto en el camino, en el que ya no hablamos de pedir permiso. Ese punto lo pasaste hace rato. En las partes anteriores rompimos la obediencia, la búsqueda de validación, la dependencia emocional y la programación que te mantenía pequeño. Pero aquí, en esta última parte, vamos a entrar en el verdadero territorio, el dominio. No basta con dejar de pedir permiso, eso solo te libera. Ahora tienes que conquistar. Porque la vida no se queda quieta cuando tú te liberas, se reorganiza y te exige más.
La persona que deja de pedir permiso empieza a crecer, pero la persona que aprende a dominar su vida deja de crecer de forma lineal y empieza a crecer de forma exponencial. Y la diferencia es simple: el que deja de pedir permiso actúa. El que domina crea. El que deja de pedir permiso rompe cadenas. El que domina construye imperios. El que deja de pedir permiso sale del rebaño. El que domina crea su propio camino. La mayoría nunca llega aquí, porque este nivel exige que entiendas algo que muy pocos quieren aceptar. Cuando dejas de pedir permiso, la vida te da dinero. Pero cuando aprendes a dominarte, la vida te da poder. Y el poder es mucho más valioso. El dinero solo amplifica lo que eres. El poder transforma lo que haces. Para llegar a este nivel tienes que entender la naturaleza más profunda del permiso. El permiso externo era simple. Dependías de otros para decidir. El permiso interno era más complejo. Dependías de ti mismo para autorizar tu ambición. Pero el permiso final, el permiso que lo cambia todo, es el permiso existencial. El derecho que te das a ocupar tu vida por completo, sin pedir perdón por ello. Aquí empieza el verdadero juego. Porque dejar de pedir permiso no solo significa actuar sin aprobación, significa asumir que tu historia te pertenece, que tus resultados te pertenecen, que tus fracasos te pertenecen, que tus éxitos te pertenecen, que tu destino te pertenece. Y cuando un ser humano asume su destino, deja de ser influenciable, deja de ser manipulable, deja de ser moldeable por el entorno, se convierte en una fuerza, y la fuerza atrae posibilidades que una mente débil ni siquiera reconoce. Aquí es donde el dinero aparece como consecuencia inevitable, no como meta, no como sueño, no como obsesión, sino como resultado lógico de tu identidad. Porque el dinero se mueve como cualquier forma de energía, hacia quien sabe manejarla. Y manejar dinero exige carácter, un carácter que no nace en la comodidad, nace en la autodeterminación. Ahora vamos a la esencia del dominio. La vida te observa por tus decisiones, no por tus intenciones. Cuando decides sin pedir permiso, el mundo entiende que ya no eres un aprendiz, pero cuando sostienes decisiones grandes sin rendirte, el mundo entiende que eres un jugador serio. Esto te coloca en un plano psicológico superior, y la gente lo nota. Ya no te perciben como alguien que reacciona, sino como alguien que dirige. Ya no te ven como alguien que necesita consejo, sino como alguien que sabe hacia dónde va. Ya no te tratan como alguien que pide oportunidades, sino como alguien que las crea. Y lo más importante, tú también empiezas a verte así. Ese es el verdadero salto, el salto de identidad, el salto que marca la diferencia entre una vida de supervivencia y una vida de propósito. Porque hasta ahora te he hablado de acción, de poder, de dinero, de independencia, pero falta lo más importante, la responsabilidad emocional absoluta sobre tu vida. No puedes dominar tu destino si sigues culpando a otros por lo que te falta. No puedes crecer si sigues justificando tus límites. No puedes atraer dinero si sigues actuando desde el miedo. No puedes construir una vida grande si sigues pensando como alguien pequeño. La grandeza no es un talento, es un permiso. Un permiso que tú te das, un permiso que tú sostienes, un permiso que tú defiendes. Y aquí viene la parte que casi nadie cuenta. Cuando dejas de pedir permiso, empiezan los ataques. Porque una persona que ya no necesita validación se vuelve incómoda, incontrolable, impredecible, peligrosa para los que viven de opiniones ajenas, un espejo que refleja lo que otros no quieren admitir, y la gente reacciona de formas muy primitivas cuando se siente expuesta. Pero tú no estás aquí para caer bien, estás aquí para avanzar. Avanzar exige tener un estómago emocional más fuerte que el promedio. La crítica no te detiene, la duda no te paraliza, la comparación no te intoxica, la envidia no te distrae. Porque ya no operas desde el permiso, operas desde la autoridad. Aquí aparece un fenómeno brutal, la indiferencia estratégica. Un estado mental en el que ya no reaccionas a lo irrelevante, en el que ya no consumes tu atención en opiniones sin valor, en el que ya no escuchas voces que no están a tu altura, en el que ya no suplicas respeto, lo impones con hechos. Y con esa indiferencia estratégica llega algo aún más poderoso. Concentrarte únicamente en lo que suma, en lo que construye, en lo que te acerca a tus objetivos, en lo que alimenta tu expansión. La vida, a partir de este punto, se vuelve mucho más simple, no más fácil, más simple, porque ya no hay ruido mental, no hay confusión, no hay parálisis, solo dirección. Y la dirección es el recurso más valioso que puedes tener, más valioso que el tiempo, más valioso que el dinero, más valioso que el talento,
Porque una persona sin dirección puede tener los mejores recursos del mundo y perderlos todos. Una persona con dirección puede tener casi nada y construirlo todo. Ahora llegamos al núcleo final de esta parte. Cuando dejas de pedir permiso, el futuro deja de ser incierto y empieza a ser moldeable. O cuando el futuro es moldeable, la riqueza no es improbable, es inevitable. Porque la riqueza no es un golpe de suerte, es una consecuencia directa del nivel de conciencia con el que vives. El que vive pidiendo permiso siempre vive pequeño. El que vive tomando decisiones vive creciendo. Pero el que vive dominándose, alineándose y dirigiéndose, ese vive multiplicándose. Aquí entra en juego algo más profundo, la soberanía interna. Este es el nivel más alto de libertad. No la libertad externa, esa es la recompensa, sino la libertad mental, esa es la base. La soberanía interna es la capacidad de elegir tus pensamientos, tus decisiones, tus hábitos, tu rumbo, sin que nada ni nadie se convierta en tu amo emocional. Es ser capaz de actuar sin miedo y decidir sin dudas. Es la habilidad de mirarte sin mentiras y corregirte sin excusas. Es vivir sin pedir permiso porque ya entendiste que la vida es tuya. La soberanía interna es lo que separa a los que tienen dinero de los que tienen control. Y el control vale más, porque quien tiene control puede perderlo todo y volver a construirlo. Quien no tiene control, aunque tenga dinero, vive como esclavo. Por eso esta parte final es sobre dominio. Dominio emocional, dominio mental, dominio económico, dominio existencial. Porque una vez entiendes que no necesitas permiso, el siguiente paso es asumir que tampoco necesitas límites artificiales, que tu éxito no depende de la suerte, que tu fuerza no depende de otros, que tu ambición no necesita excusas, que tu camino no requiere aprobación. Aquí, en este punto, ya no estás luchando por conseguir dinero. El dinero está luchando por quedarse contigo, porque eres una persona con estructura interna, con claridad, con peso, con voluntad, con autoridad. Y el dinero siempre seguirá a quien sostiene esas cualidades. La vida te da dinero cuando dejas de pedir permiso, pero te da poder cuando dejas de necesitarlo. Y te da libertad cuando tomas el control total de tu identidad. Ese es el final del camino para la mayoría y el inicio del verdadero camino para ti.